Amado, sabe que una de las cosas que en este tiempo a mí me ha estado inquietando mucho es el poder encontrar exactamente aquello para lo cual nací. ¿Cuántos aquí pueden decirme con exactitud que saben cuál es la razón de su vida? Yo le pido que me levante la mano aquel que sabe exactamente para qué nació y cuál es el propósito suyo en esta tierra. Vamos a ver, que me levante la mano el que está seguro de ello. Bueno, exactamente no. Ok, entonces, que tiene una idea. Pero Jesús sabía exactamente para qué nació, ¿sí o no? Él sabía, tenía la revelación del Padre, sabía cuál era su propósito, sabía cuándo iba a cumplir y aún cuándo se iba a ir. O sea que cuando sabemos más o menos hace falta algún elemento. Pero el pastor Elías levantó su mano. Yo quiero que nos digas para qué naciste. Una vez estaba orando y sentí que era el Señor poniendo las palabras y fue algo muy profundo, y yo oraba y en inglés yo le decía al Señor: I am just a penniless boy and you ask me to build you an empire. Yo soy solo un niño que no tiene ni una ficha y tú me pides que te construya un imperio. Y eso es lo mejor que puedo explicarlo. O sea que el pastor Elías nació para construirle un imperio al Señor. Eso es lo que yo estoy entendiendo, aunque no tenga ni un centavo, ¿verdad? Bueno, eso está bien. ¿Hay alguien más que sabe para qué nació? Y sabe, no solo es que no nos damos cuenta por qué vivimos, para qué vivimos, ni cuál es el propósito, sino que muchas veces tampoco sabemos si el lugar donde estamos es el correcto. Y no me refiero a congregación, a veces puede ser la ciudad, el país. ¿Cuántos a veces tienen dudas y dicen, ¿será que yo mejor me voy a vivir a otro lado? ¿Cuántos alguna vez, aún en este año, han pensado que mejor deberían de estar? Por allá me están levantando la mano, Yariel, ¿verdad? Y por acá hay alguien más levantando su mano. Carlita es, y por aquí Becky. Porque a veces decimos, ¿será que es que no debo vivir aquí? Y no necesariamente por las malas noticias ni por la violencia, sino que a veces hay un sentimiento así como encontrado, y gente que dice, bueno, recientemente un joven que viene mucho a esta casa y a quien amamos bastante, ese está peor porque ese está entre tres lugares. Y él dice: cuando estoy en Argentina, ese es el lugar de mi trabajo, el lugar de mis padres, donde me siento productivo. Voy a Estados Unidos y allá me siento que soy de ayuda y me siento adaptado en cuanto a la sociedad. Pero cuando vengo a La Lima, esta es mi casa. Le digo, pues te vas a tener que definir, porque, o sea, no puede ser que su alma esté en un lado, su cuerpo en otro y su espíritu en otro. O sea, no puede ser que acá me siento bien en esto, aquí en lo otro. Pero sabe, así como él, sé que hay muchas personas que se sienten a veces como fraccionadas, como fragmentadas, por causa de que no tenemos la certeza de cuál es nuestro destino y cuál es nuestro diseño. ¿Cuántos a veces, yo muchas veces aún cuando veo a mis hermanos biológicos, mis hermanos de carne, y veo que son unos genios, y aún yo digo, ¿será que es que no debían haber nacido en este país? Porque uno diría, bueno, aquí hay más oportunidades, aquí deberían de aportar todo lo que saben, pero de pronto veo como tanta resistencia para que desarrollen lo que ellos hacen o lo que saben hacer. Y no crea que muchas veces me pregunto yo, bueno, el hecho de que mi bisabuelo se vino huyendo del país donde él vivía y se vino hasta Honduras, que fue donde supuestamente, accidentalmente vinieron a establecerse y luego se decidieron quedar allí. ¿Será que allí se torció el diseño? ¿O será que ese era el diseño? Y uno se pregunta muchas cosas. Yo sé que no solo yo, sino que usted también se pregunta muchas cosas. Y yo quisiera este día, esta mañana, hablar un poquito. No es que yo le voy a dar la respuesta para que usted nació, de ninguna manera, pero sí yo meditaba en que en el último tiempo
Quizás hemos hecho tanto énfasis en hacer cosas grandes para Dios, pero a la manera de los hombres, que nos podemos estar aislando un poco de conocer el propósito y el destino, aquello para lo cual nacimos. O sea, cuando nos empiezan a hablar de cosas grandes, como de que de aquí va a salir el futuro presidente de Honduras, por decir algo, o de que usted nació para ser un mega empresario, o esto y lo otro, y empezamos a oír tantas cosas así grandes, que aún algunas personas podían decir, bueno, y entonces yo ¿dónde quedo? Quedo descalificado, ¿verdad? Aún en términos de carreras universitarias. Y Dios ha estado hablando a mi corazón acerca de que una carrera universitaria no es la única alternativa para un joven, porque necesitamos buenos ebanistas, necesitamos buenos plomeros, necesitamos buenos vocacionales, personas que se dediquen a carreras técnicas y que lo hagan bien, que lo hagan excelente. Y hay muchas maneras como nosotros podemos cumplir el diseño o el propósito de Dios. Porque si nos vamos a ver realmente cuando estamos insistiendo en que tiene que ser a través de una carrera universitaria, la academia y la universidad la estableció Grecia. Entonces como que nos estamos contradiciendo con lo que hemos estado enseñando. Así es que necesitamos alinear nuestro corazón con el corazón del Padre para no excluir otras posibilidades u otras alternativas, porque lo grande del hombre no es lo grande de Dios, y lo grande de Dios no es como los hombres lo ven grande. Y entonces realmente creo que necesitamos despojarnos de mucho bagaje y de muchas cosas que la sociedad nos oprime con ellas y nos hace querernos dirigir y pensar como piensa el mundo mercantilista, y conectarnos más al Espíritu de Dios para poder encontrar cuál es realmente nuestro diseño y aquello para lo cual nacimos. Comentábamos un poco que antes le preguntábamos a los niños, a los jovencitos, ¿y tú qué quieres ser? Y yo nunca olvido a Yasmina, porque yo todavía le digo pastorcita, ¿verdad? ¿Y qué quieres ser? Yo quiero ser pastora. Y los niños, no, yo quiero ser profeta, yo quiero ser apóstol. Y así, pero en la medida que se van haciendo grandes y entran a la universidad, y entonces les preguntas, y aunque saben que ahí está el llamado, ahora dicen, no, yo quiero ser una especialista en derecho internacional, o yo quiero tener una empresa de diseño gráfico, qué sé yo, como que se cambian un poquito las expectativas, pero no sé qué tanto nos estamos alejando del diseño de Dios. Entonces yo creo que el Señor quiere atraernos a su corazón para que nosotros, conectados con Él, sepamos para qué nacimos. Si Juan el Bautista sabía, ¿cuántos creen que Juan el Bautista sabía para qué nació? Él sabía que había nacido para preparar el camino al Señor. Él no nació para ser el Salvador, sino prepararle el camino al Salvador. Y muchos de nosotros no queremos aceptar que nuestro llamado puede ser prepararle el camino a alguien más, porque todos quieren ser la figura predominante, la famosa, la que se vea, la que aparece en los carteles, etcétera, ¿no? Y fíjese que Jonatán, ¿cuántos saben quién era Jonatán? El hijo de Saúl. Él no estuvo peleando por reinados. Él era el hijo del rey y le hubiera correspondido, pero él estaba claro que el próximo era David, y a él no le importó. Sencillamente él era el amigo del próximo rey, ¿verdad? Y asimismo Juan el Bautista supo cuál era su destino. De Ananías no se habla mucho en la Biblia. Sin embargo, el propósito de Ananías fue sumamente importante, y él era un hombre de oración, y dice que él estaba orando a Dios cuando Dios le reveló que tenía que ir a la calle derecha, a la número no sé qué, donde allí había otro hombre que estaba orando, Saulo, que estaba esperando que él llegara para que le impusiera manos y entonces cayeran las escamas de sus ojos y él pudiera cumplir el propósito con toda la iglesia gentil. Ahora usted dirá, wow, tremendo Pablo, todos hablan de Pablo, pero nadie habla de Ananías. Pero sin un Ananías no hubiera habido un Pablo. Y entonces a veces no queremos tener los papeles secundarios o estar detrás de bastidores, sino que queremos lo que se mira. Y muchas veces hay propósitos de Dios que son tan sumamente importantes, aunque nadie los mire. Usted se pone a orar, estoy seguro que los que vuelan, los que van en avión, oran por el piloto, ¿verdad? Yo mire, si hay lugar donde usted mira gente persinándose, es en los vuelos.
Cuando va a despegar el avión, yo quedo viendo, todo el mundo se está persinando. Y cuando aterriza, se persinan otra vez. O sea que, y verdad, y uno está orando por el piloto, pero ¿cuántos oran por los que fabrican las piececitas que determinan que ese avión vuele correctamente? O el que mantiene la nivelación, qué sé yo, por aún los aparatos que son micros tal vez, y son tan determinantes que si eso fallara, aunque el piloto sea bueno. ¿Me explico? Sí me estoy dando a entender. O sea que cuando queremos encontrar el destino y el objetivo, siempre estamos buscando aquellas cosas que puedan relucir o ser evidentes, ser obvias, ser visibles, ser preponderantes o que tengan mucha publicidad. Pero creo que cuando nos conectamos al corazón del Padre, vamos a darnos cuenta que algunos de nosotros tenemos funciones, misiones específicas, propósitos y objetivos que nunca van a ser reconocidos por los hombres, pero que van a agradar el corazón del Padre. Pero no hay cosa mejor que saber para qué usted nació. Amén. Yo quiero darle un poquito algo en la escritura. El otro día que estaba estudiando para lo de la charla de la ESEC, de la Escuela de Empresarios y de Gobierno, me encontré con algo interesante y quiero empezar de allí y quiero que vaya conmigo a Isaías 43:7. Isaías sabemos que es el libro de la Biblia muy profético mesiánicamente, que habla mucho de Jesús, pero Isaías también nos revela muchos puntos importantes para entendernos mejor a nosotros. Entonces, Isaías 43:7 es solo un verso, pero que me dio muchas respuestas. Por cierto, antes de empezar a leer Isaías, sabe que me estaba dando cuenta de algo. Cuando usted lee Génesis capítulo 1, me di cuenta que entre el verso 1 y el verso 2 transcurrieron miles de años, pero nosotros lo leemos como que fue inmediato. O sea, si en el principio creó Dios los cielos y la tierra, Él los creó perfectos. Dios no crea las cosas desordenadas. Pero luego en el verso 2 dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Quiere decir que entre el 1 y el 2 hubo un caos. Hubo, qué sé yo, una explosión, no entiendo qué pasó en las galaxias, pero son miles de años que ocurrieron entre el verso 1 y el verso 2. Pero bueno, vamos a leer Isaías 43:7. Dice: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado. O sea que hay gente que es llamada de su nombre. Para gloria mía los he creado. Yo le pido que subraye creado. Y hay una palabra en hebreo para crear o creado que es bara, y después voy a hablar de eso. Luego dice: los formé, subraye formé o formar, y la palabra hebrea es yatzar. Y los hice, y la palabra hebrea es asa. O sea que hay una diferencia entre ser creado, ser formado y ser hecho. O sea que vamos a decir, en el origen del hombre intervinieron tres procesos: la creación, la formación y la hechura del hombre. Y cuando entendemos esto, nos ayuda también a captar mejor lo que siempre hemos dicho, que somos seres tripartitos y que Dios mismo como que lo hizo así en diferentes etapas. Entonces yo creo que cuando está hablando de que Dios creó al hombre, está hablando a nivel espiritual. O sea, Él creó al hombre espiritualmente hablando a su imagen y semejanza. Luego formó al hombre, lo hizo de la materia, ya vamos a verlo en más detalle, del polvo de la tierra. Y lo hizo cuando le sopló el alma o el aliento de vida, y fue el hombre un alma viviente o un ser viviente. Y ya a ese ser viviente le puso el espíritu que había creado, si podemos verlo de esa manera. O sea que Dios creó al género humano primero a nivel espiritual. Y como espíritu, el varón y la mujer son imagen y semejanza de Dios. Ahora, Dios creó, porque la palabra bara, crear, bara con B labial, crear en hebreo, tiene que ver crear de donde no había, de donde no existía.
O sea que Dios por su palabra trajo a la existencia algo que no era. Por el poder creativo de su palabra, creó su espíritu. Pero como lo hizo por su palabra, y la palabra de Dios es espíritu y es vida, cuando Él declaró por su palabra, allí mismo en la voz le puso su genética y le puso su naturaleza. Quiere decir que a nivel de nuestro espíritu es donde está la naturaleza misma de Dios, y eso lo sabemos. Solamente le estoy explicando cómo fue el asunto. Y desde que Dios creó ese espíritu, puso un diseño en ese espíritu, puso un destino, puso una razón de ser, puso un objetivo por el cual vivir, pero sobre todo puso eternidad en el corazón nuestro o en el espíritu nuestro. Entonces, bueno, ya sabemos que Génesis 1, 27 al 29 dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Ahora, la palabra formar, que yatzar, quiere decir en hebreo formar de algo que ya existe, o sea, de una materia que ya es existente, que es diferente a la palabra crear. Y entonces Génesis 2:7 dice que Dios formó al hombre del polvo de la tierra. La tierra ya existía, ya Dios había creado en Génesis 1:1 la tierra, los cielos y la tierra, y Dios tomó de la tierra que ya existía para formar al hombre, así como quien hace un muñeco de barro. Y allí Dios le pone el nombre a ese hombre que formó, Adán con M, que quiere decir tierra roja. Ahora, cuando Génesis 2, 4 al 8 dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un alma viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Y la palabra asa, A-S-A-H, que quiere decir hacer, viene del hebreo asa, que quiere decir hacer, y quiere decir poner una sustancia requerida en lo que se acaba de hacer, de lo cual va a consistir el producto hecho. Ahora, el alma es aquello que le da vida al cuerpo de las personas. Toda persona que respira tiene alma. Todo aquello donde llega la sangre, que está la vida, allí está el alma del hombre, del ser humano. Génesis 2:7 dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un alma viviente. Algunos dicen un ser viviente, pero la palabra es nefesh, que quiere decir alma viviente. Ahora, entendemos entonces que el ser humano tiene ese espíritu, tiene un alma y vive en un cuerpo. Y sabemos que el espíritu tiene funciones, el alma tiene funciones y el cuerpo tiene sus propias funciones. Ahora, cuando el primer hombre pecó y fue sacado del huerto de Edén, él perdió la eternidad porque en su espíritu entró la iniquidad. Cuando entró la iniquidad y luego el hombre pecó, él perdió todas las condiciones ideales en las cuales vivía, que estaban en su espíritu. O sea, su espíritu se cerró. Y cuando sacó Dios al hombre del huerto, dice, para que no volviera a comer del árbol de la vida, porque en el árbol de la vida está la eternidad. El árbol de la vida es Cristo. Aquel hombre lo destituyeron de ese lugar para que no volviera a tener eternidad. Por eso Dios puso querubines con una espada encendida que se revolvía, para que él no entrara de nuevo y tomara y comiera de la eternidad. O sea que a partir de ese momento el ser humano se convierte en alguien corruptible, en alguien que se puede enfermar y alguien que se puede morir y alguien que ya no es eterno a partir de que salió del huerto. Y no le voy a contar toda la demás historia porque usted sabe toda la historia bíblica, pero fue necesario que
que viniera Jesucristo, que es todo Dios y todo hombre. O sea, Jesús como Dios es eterno. Quiere decir que en Él no hubo principio ni habrá fin, porque Él es, desde siempre ha sido. Él es el que es y el que siempre será. A Él nadie lo hizo como Dios. Él vive en eternidad. Él siempre fue. Él fue la palabra activa, la palabra en acción. Ahora, Jesucristo cuando tomó forma de hombre, porque el Espíritu Santo puso la semilla, la simiente santa a través de la palabra en el vientre de esta mujer especial llamada María. Entonces Él tomó un cuerpo humano porque necesitaba un estuche terrenal para poderse mover en este ámbito de la tierra. Como espíritu, ninguno de nosotros, ni Jesús mismo, podía andar en la tierra, porque hay leyes naturales que no permiten que un espíritu ande volando por ahí. Entonces a nivel de espíritu necesitaba un cuerpo físico para tener legalidad de moverse en la tierra. Por eso tomó un cuerpo humano. Entonces Jesús como hombre sí tuvo un inicio. Y nació del vientre de María y fue Emmanuel, Dios con nosotros. Como hombre tuvo un final. Él murió, pero resucitó con cuerpo glorificado en eternidad. Está sentado a la derecha del Padre para vivir eternamente, para interceder por nosotros. Entonces era necesario que Él como hombre venciera las tentaciones de la carne, que venciera el pecado, venciera la iniquidad. Era necesario que Él obedeciera hasta lo sumo para ver que sí era posible lograr lo que Adán no pudo lograr. Por eso a Él se le llama el postrer Adán. Entonces el primer Adán no pudo vencer la tentación, pero el postrer Adán sí pudo. Ahora Él lo hizo como hombre, no como Dios. Pero como Dios que era y eterno que era, Él entonces podía habilitarnos a nosotros para que si creemos en Él, nuestro espíritu pudiera ser despertado y pudiéramos recuperar todo lo que Adán perdió en el huerto de Edén. O sea, toda la creatividad que perdió, la eternidad que perdió, la unción de gobierno para señorear sobre la materia y sobre las cosas de la tierra. En Cristo nosotros lo recuperamos. Ahora, ¿qué pasa? Una persona que aún no ha reconocido a Jesús como el único salvador de su vida, es una persona que su espíritu está cerrado, está sellado, está dormido. Es una persona que no tiene eternidad en Dios, ¿verdad? Es una persona que no tiene la genética de Dios todavía, o que está adormecida, no está despertada. Y esa persona que no ha reconocido a Jesús, entonces es dirigida solamente por su alma, porque su espíritu no tiene función. Y una de las funciones importantes del espíritu del hombre es la comunión con Dios. La otra función importante es la intuición. Entonces no puede ejercer eso. Y la otra función es la conciencia de pecado. Una persona de lo bueno y de lo malo, una persona que su espíritu no está despertado, le da lo mismo, a lo bueno llama malo, a lo malo llama bueno, porque no está esa conciencia que el Espíritu Santo le da a su espíritu de lo que es bueno y lo que es malo. Entonces, cuando no conocíamos al Señor, cuando no habíamos nacido de nuevo, éramos seres almáticos, dirigidos por nuestra alma. Eso quiere decir por las funciones intelectuales. Éramos dirigidos por lo que nos habían enseñado, por lo que habíamos estudiado, por lo que aprendimos en la escuela, por lo que nuestros padres nos dijeron. Y aún la Biblia dice: aprendiste de vuestros padres la vana manera de vivir. Porque si nuestros padres no habían nacido de nuevo, lo que nos enseñaron era puro intelecto. Y para una persona que su espíritu está adormecido, que no ha conocido a Jesús, no ha reconocido que necesita salvación, para esa persona los parámetros son solamente intelectuales. ¿Cuáles son sus objetivos? Llegar a hacer tal cosa, llegar a sacar excelencia, llegar a tener medallas, llegar a graduarse de no sé qué. Esos son los objetivos, porque no tiene una vida espiritual. Y verdad, bueno, y otros son dirigidos por sus emociones. Gente que sin conocer al Señor dice: no, es que yo me dirijo por impulsos, a donde el corazón me dice, por ahí me voy. Emocionalmente toman decisiones. Sí, y lo vemos en el caso de matrimonios.
¿Cómo decide la gente sin Cristo con quién se va a casar? Con el que siente química. Eso no tiene nada que ver con el espíritu, ¿eh? Que me atrae, que me siento. Entonces, todo es dirigido por el alma, porque no se conoce el diseño que está en el espíritu. Pero cuando una persona nace de nuevo, lo que quiere decir no es que nos mejoraron lo que éramos, es que nos dieron una nueva naturaleza. Nací de nuevo, nací del agua, nací del espíritu, nací de la naturaleza de Dios, de la naturaleza del Padre. Tengo la genética espiritual del Padre que me engendró. Tengo otros objetivos, tengo otras perspectivas, tengo una razón de vivir que va más allá de mi intelecto. Porque por muy inteligente que usted sea, también el cerebro se lo van a comer los gusanos, y hasta ahí llegó. O sea, la inteligencia no le va a servir para reinar con Jesús. Perdónenme los inteligentes si estoy ofendiendo su inteligencia. Nos vamos a asombrar que va a haber más mongoloides en el reino que inteligentes. Y eso me lo reveló el Señor un día cuando estaba enfrente de un mongoloide. No lo estoy diciendo por decir. Porque un día estaba yo en una reunión profética y estaban todos, ¿verdad? Pero había una muchacha con síndrome de Down, profundamente conmovida, adorando a Dios. Y cuando yo llegué donde ella, porque los iba a ministrar a todos, y llegué allí, el Señor me habló y me dijo: así quisiera que ustedes fueran. Yo dije: pero ¿cómo? Pues si este no es el modelo del mundo, nadie quiere ser así. Pero Dios me reveló cómo estaba esta mujer conectada con Dios en el espíritu, adorándole. ¿Sabe? Muchas veces el tanto intelecto nos aleja de la sencillez del Señor. Porque cada vez nos ponen mayores parámetros y mayores parámetros y mayores parámetros, y queremos alcanzar aquello y llegamos a aquello. Y usted quiere una licenciatura y después quiere una maestría y después quiere un doctorado y después una super especialidad, porque hay que ser mejor y hay que llegar más allá. Eso nos puede servir para estar aquí en la tierra unos cuantos años, pero no nos garantiza nada en el reino de Dios. Absolutamente nada. Y con esto no le digo que no estudie, ¿verdad? Yo quiero que me capte cuál es la intención de lo que le estoy queriendo decir. Y cuando nacimos de nuevo, entonces tenemos la luz dentro de nosotros. Y el propósito de esa luz es alumbrar el diseño y la eternidad que Dios puso dentro de nosotros. El propósito de esa luz es darnos sabiduría, la mente de Cristo, para tomar las decisiones sabias y correctas en lo que vamos a hacer en la vida. ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué quiere Dios de nosotros? Salomón, siendo el hombre más sabio de la tierra, habiendo sido rey y teniendo tantas riquezas, al final de la vida dijo: todo es vanidad. Vanidad de vanidades es el trabajo de los hombres. Entonces necesitamos ser despertados en nuestro interior, en nuestro espíritu, y alzar los ojos a los montes y saber de dónde vendrá nuestro socorro. Nuestro socorro viene de Jehová, el que hizo los cielos y la tierra, el que no dará mi pie al resbaladero. Porque Dios lo que busca es un pueblo que le adore en espíritu y verdad. Dios no está buscando un pueblo con muchas riquezas ni muy preparado intelectualmente. Dios está buscando corazones que le amen en espíritu y verdad. Gente que le ame por encima de todas las cosas. Que le ame más que a sí mismo, más que a su carrera, más que a su ministerio, más que a todo. Un pueblo que se apasione por Él para poder cambiar la tierra. La tierra no la vamos a cambiar con intelecto ni con riquezas. La tierra solo la podemos cambiar con la presencia de Dios en nosotros. Y la presencia de Dios está en el espíritu del hombre. Y de allí sale para alumbrar todas las demás áreas que hay en nosotros. Y todo aquel que nació de nuevo
ahora está conectado con Dios mismo, porque el que se une a Dios, un espíritu es con Él. Y ahora que estamos conectados con Dios mismo, podemos saber qué es lo que Dios ama, podemos saber qué es lo que Dios quiere, podemos saber qué es lo que Dios aborrece, podemos sentir lo que Dios siente y amar lo que Dios está amando. Por eso necesitamos mantenernos conectados a la fuente. Él es la fuente de vida, Él es la fuente de luz, Él es la fuente inagotable. A través del Espíritu solamente podemos recibir eso. Dios no se comunica con el cuerpo ni con el alma del hombre. El lenguaje de Dios es a través del Espíritu del ser humano, porque esa es una de las funciones, la comunión con Dios. Para adorarle hay que adorarle en el Espíritu. No es lo que usted canta, es lo que usted saca de adentro, lo que está allí dentro de usted. Porque la presencia de Dios ahora no está en una caja cuadrada, en un arca. Ahora la presencia de Dios está dentro de usted y dentro de mí. Y nosotros somos portadores de su presencia donde quiera que vayamos. Su presencia va en nosotros donde quiera que vayamos. Y entonces vamos a impactar a otros. No por lo que decimos y hacemos, sino por la presencia de Dios que está dentro de nosotros. Cuando una persona llena de Dios entra a un lugar, a una habitación, a un cuarto, hay algo que envuelve a esa persona. La misma presencia de Dios, algunos lo llaman carisma, un halo, yo no sé cómo lo quiera llamar, pero es la presencia de Dios que da un respaldo a esa persona. Es un carisma que los demás tienen que ver y preguntarse, esta persona tiene algo. Estamos hablando de la genuina presencia de Dios, no estoy hablando de religión, estoy hablando de la presencia de Dios dentro de una persona. Y sabe, es lamentable que habiendo nacido de nuevo, todavía las personas quieran seguir viviendo almáticamente. Porque teniendo el poder de Dios dentro de nosotros, teniendo la presencia de Dios dentro de nosotros, ¿por qué buscar las respuestas en algo corruptible si tenemos lo incorruptible dentro de nosotros? Él tiene la respuesta a todas las cosas. Él tiene la solución a todos los problemas y la respuesta a todas las preguntas. Muy cerca de nosotros está, dentro de nuestro corazón. Pero a veces estamos buscando afuera las respuestas. Y ya dije que el alma está en el intelecto, los sentimientos, la voluntad. Y el cuerpo humano pues está compuesto de compuestos químicos, elementos, bioelementos, oligoelementos, que esos son corruptibles y van a volver al polvo. La identidad eterna del ser humano reside en el espíritu. Y sabe, el espíritu es el asiento de la sabiduría de Dios. La sabiduría es superior a la inteligencia. El temor de Dios es el principio de la sabiduría. Y Dios todo lo sabe y todo lo conoce. Y si usted tiene la mente de Cristo, usted tiene la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios es suficiente para las decisiones que usted debe de tomar. Y obviamente debemos de cuidar nuestro espíritu y debemos de alimentarlo. Pero muchas veces nos ocupamos solamente de alimentar el alma. Y estoy hablando aún a nivel de la iglesia en general. Porque aún mucho conocimiento lo que alimenta es el intelecto. Pero la vida de Dios, la presencia de Dios, la impartición del Espíritu es la que alimenta nuestro espíritu. El orar, el tener intimidad con Dios, el meditar en su palabra alimenta nuestro espíritu. El orar en lenguas espirituales edifica nuestro espíritu. Así que nosotros debemos de alimentar la vida espiritual, porque cuidamos mucho quizá el cuerpo físico, y está bueno que lo cuidemos, no digo que está mal, hay que cuidarlo, hay que alimentarlo correctamente. Pero hay quienes quizá invierten muchas horas del día en cuidar el cuerpo físico y muy poco en cuidar su espíritu. O hay quienes alimentan el alma tremendamente estudiando 8 horas al día y luego estudiando más y luego aprendiendo más, y ahora con internet y con todo el conocimiento que usted puede adquirir. Quizá pasamos demasiadas horas alimentando nuestro intelecto o alimentando nuestras emociones tal vez, y muy poco cuidamos nuestro espíritu.
que necesitamos alimentar nuestro espíritu, necesitamos cuidarlo. Quiero que lea conmigo Eclesiastés capítulo 3. Voy a leer 3 versos nada más. Esto es escrito por Salomón. Eclesiastés capítulo 3. Puede buscar verso 11 en primer lugar. Y después voy a pasar al verso 14 y 15. Dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo. Está hablando de Dios, cómo hizo las cosas. Lo hizo hermoso en su tiempo. ¿Cuántos saben que hay un tiempo debajo del sol para cada cosa? ¿Y cuántos saben que hay un tiempo también en el cual nosotros vamos a responder al llamado de Dios? Y también esto se refiere a que hay tiempo de reír, tiempo de llorar, tiempo de celebrar, tiempo de lamentar, etcétera. Pero todo lo hizo hermoso en su tiempo. Y creo que está hablando particularmente de cómo hizo al hombre y cuándo lo hizo al hombre. Porque luego dice, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. ¿De ellos quiénes? Los hombres, el género humano, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. O sea que cuando Dios te creó tu espíritu, de una vez Él hizo el fin, hizo el final. O sea, en Dios, desde que usted no va a estar en suspenso como en las novelas, a ver qué sigue en el próximo capítulo y a ver en qué termina, ¿verdad? El libro, la novela, sino que Dios ya conoce el final desde el principio. Cuando Él lo hizo a usted, no lo dejó a medio palo, sino que en el espíritu le puso eternidad y por tanto puso todo de una vez. Pero dice que es difícil para el hombre natural, el hombre carnal, no puede comprender cuál es el final de estas cosas. Pero cuando el hombre, el ser humano, recibe al Espíritu Santo de Dios o al Espíritu de Cristo, porque determinó reconocer que necesita creer en Jesús como su único y suficiente Salvador, entonces el Espíritu de Dios, que es Dios mismo en la tierra, viene a morar dentro del corazón del hombre. Y el Espíritu Santo de Dios, que sabe todo de Dios, que todo lo sabe y lo conoce, que es la sabiduría completa, nos puede revelar esa eternidad y ese final que Dios puso desde el principio en nuestro espíritu, para que sí lo comprendamos, porque al hombre intelectualmente le será difícil entenderlo, no podrá comprender muchas cosas, pero por el Espíritu Santo sí lo podemos comprender. Verso 14 dice, he entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo, sobre aquello no se añadirá ni de ello se disminuirá. Lo que quiere decir es que ya está escrito, ya Dios lo puso para que usted no añada ni quite de lo que Dios dijo. Y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres. Verso 15, aquello que fue, ya es. Y lo que ha de ser, fue ya. Y Dios restaura lo que pasó. Dios está hablando aquí de un presente continuo. Él está hablando del concepto de eternidad. Quiere decir que lo que usted es ahora, ya Dios lo había determinado antes, y lo que va a ser el día de mañana, dentro de 10 años, ya fue, porque Dios en su eternidad ya lo creó. Él ya creó el final desde el principio. Si sabemos eso, que ya está creado el final desde el principio, deberíamos de ser más sabios para inquirir en cuál es el destino o cuál es el diseño. Si Dios lo sabe y el Espíritu de Dios vive en mí, yo lo puedo saber a través del Espíritu Santo, que Él nos pueda revelar para no errar en el camino. ¿Cuántas cosas nosotros nos evitaríamos si pudiéramos conocer el diseño de Dios? Y obviamente si estuviéramos dispuestos a obedecer, porque no siempre lo que Dios escogió para nosotros es lo que nos gusta. Uno de los problemas del ser humano es que siempre quiere estarse complaciendo a sí mismo y no a Dios. Y entonces quizás una vez que conozcamos cuál es el destino que Dios tiene para nosotros, le decimos a Dios, ay no, esto no me gusta más lo otro. Igual de entonces quedar extraviados, ¿verdad? Pero si Dios nos revela, es porque nosotros estamos dispuestos a obedecer y nos evitaríamos tantos problemas.
Nos evitaríamos tantos dolores de cabeza, ¿verdad? ¿Cuántos jóvenes hoy vemos que terminan el bachillerato? Para empezar, no saben ni por qué estudiaron bachillerato. ¿Y por qué estás en high school? ¿Por qué en bachillerato? Ah, no, porque mis papás me dijeron que para que estudiara una carrera universitaria. Ah, bueno. Y ahora que ya terminaste, ¿ahora qué hay? Pues que no sé. Mire que estoy entre medicina y arquitectura. Qué disparate, ¿verdad? O sea, bien dispares las cosas. Es que no sé, porque esto me gusta por esto y lo otro. Y bueno, y al final entran en una tercera que no es ninguna de las dos. Y cuando están en segundo año es que me quiero cambiar porque fíjese que no me gustó. Y se cambian 2 y 3 veces porque no saben exactamente qué es lo que quieren. Pero realmente es porque no saben cuál es el diseño. Porque si supieran, por decirle un ejemplo, que Dios quiere que sea una enfermera misionera en los países árabes, no va a estudiar arquitectura, va a estudiar enfermería. Si supiera cuál es el diseño, cuál es el destino, para qué Dios le creó, entonces sería más fácil definir en qué se va a preparar. Así es. Pero damos tantos tumbos porque no conocemos cuál es el propósito nuestro. ¿Cuál es el propósito de Dios en nuestra vida? Y yo conozco personas que sencillamente van cayendo en una cosa y otra cosa porque como que la vida los va empujando por ahí. Y entonces se van, el que no sabe para dónde va, cualquier camino lo lleva. Y se van aquí, por aquí, por aquí. Nada que por aquí, es que se abrieron puertas. El diablo abre puertas también. No es así la cosa. Sino que cuando sabemos, aunque parezca difícil, vamos a irnos por la dirección que Dios tiene para nosotros. Y no aceptar ninguna otra cosa, sino aquello que Dios dijo que haría. Porque a veces nos conformamos con otra cosa. Ah, porque esto era difícil. No, pero si Dios dijo que esto es, aunque sea difícil, no me voy a conformar con otra cosa o aceptar otra cosa solo porque es más fácil. Dios nunca dijo que sería fácil. Sencillamente hay que hacer lo que Él dice que hay que hacer. Yo quiero que vaya conmigo a Romanos capítulo 8. Quizá para entender un poquito más lo que estamos hablando. Romanos 8, verso 5. Cuando la Biblia habla de los que son de la carne, está hablando del alma. Está hablando de los deseos del alma, de los deseos carnales, naturales. Es decir, la gente que es dirigida por sus pasiones, por sus pensamientos. De Romanos 8:5 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. ¿Está claro? Los que son del Espíritu, ¿en qué piensan? Y los que son de la carne, en la carnalidad. Los que son del alma, en las cosas del alma. Los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. No puede ser más claro. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. O sea, los designios de la carne, lo que la carne te mueve a hacer y que te guste, realmente es perecedero, es temporal. Lo del Espíritu sí es eterno. Pero más que todo dice que son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. O sea, los que viven guiados por sus pasiones, guiados por sus propios pensamientos, por sus sentimientos, claramente dice la Biblia, no pueden agradar a Dios. No le podemos poner barnices. No pueden agradar a Dios. Y creo que vivimos en esta tierra para agradar a Dios. Y si fuimos salvados es para agradar a Dios. No fuimos salvados para seguirnos agradando a nosotros mismos y para vivir según la carne. Fuimos salvados para agradar a Dios. No para satisfacernos a nosotros mismos, sino para satisfacer al Señor. Verso 9 y 10 de Romanos 8. Mas vosotros
Yo quiero declarar eso a ustedes esta mañana. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. ¿Por qué no dice, mas yo no vivo según la carne? Declárelo, por favor. Sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. ¿Cuántos aquí están convencidos que el Espíritu Santo de Dios mora en sus vidas? Si el Espíritu de Dios mora en usted, entonces usted no es de la carne, usted es del Espíritu. Porque si el Espíritu de Dios vive dentro de usted, el Espíritu de Dios o el Espíritu Santo siempre le va a llevar a anhelar las cosas espirituales. Y si nos encontramos en algún momento deseando más lo carnal que lo espiritual, es tiempo de ponernos a cuentas. Sabe, yo sé que para muchos ayunar pasó de moda, pero yo quiero decirle, el ayunar nunca pasa de moda. Porque Jesús, cuando habló a sus discípulos, les dijo, vosotros cuando ayunéis haréis así, no haréis como los fariseos. O sea, él estaba dando por sentado que siempre íbamos a ayunar. Cuando nos damos cuenta que estamos satisfaciendo los deseos de la carne y no los del Espíritu, entonces hagamos un alto y digamos, bueno, ¿qué está pasando? Si el Espíritu de Dios mora en mí, si realmente mora en mí, ¿por qué yo estoy anhelando las cosas carnales? ¿Por qué me enojo tan fácilmente? ¿Por qué entro en ira? ¿Por qué tengo rencor con mi esposo? ¿Por qué quisiera agarrarlo del cuello? ¿Por qué me molesto cuando hace tal cosa? Etcétera, cosas prácticas de la vida. Porque cuando ser dirigidos por la carne no solamente habla de adulterio, de fornicación, habla de ira, de contienda, de celos, de competencia. ¿Por qué me siento mal cuando aquel hermano sobresale y yo no? ¿Qué siento en mi corazón? ¿Por qué me enojo y me molesto cuando a él lo toman en cuenta y a mí no? Eso es andar conforme a la carne. Y cuando estoy sintiendo eso y siento celos y codicia, le veo unos zapatos bonitos y los codicio, ay, yo los quisiera. Eso es andar conforme a la carne. Y cuando siento eso, es que está contristado el Espíritu Santo dentro de mí, porque no estoy anhelando las cosas espirituales, sino que estoy actuando como carnal. Ese es un buen tiempo para ayunar, amados. Es un buen tiempo para encerrarse y decirle a Dios, ayúdame a sacrificar esta carne con las pasiones y pecados. Yo quiero anhelar lo espiritual. Yo quiero ser un hombre espiritual, una mujer espiritual. Yo quiero que el Espíritu Santo esté vivo en mí, activo en mí. Que yo anhele las cosas celestiales, las cosas eternas, las cosas espirituales. Que yo no tenga codicia de lo material. Que yo no me enoje cuando veo que el hermano viene con un carro nuevo y yo sigo con la carcacha. Que eso no me afecte. Que yo anhele lo espiritual y que tenga contentamiento con lo que Dios me ha dado y con lo que vivo y tengo. Que disfrute lo que tengo. Eso es ser espiritual. Pero si no estamos sintiendo así, algo está mal con nosotros, si es que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Entonces hay que buscar la presencia del Señor. Entonces hay que buscar ayuda. Entonces hay que renunciar a aquellas cosas que nos atan, que nos ligan. Sabe, a veces hay cosas dentro de nuestro corazón que son como imanes que atraen. Y ahí entra la lascivia, la codicia y tantas otras cosas más. Y cuando empezamos a experimentar eso, son luces amarillas del semáforo para darnos cuenta que necesitamos exponer nuestro corazón. Porque si el Espíritu de Dios mora en nosotros, nuestro anhelo tiene que ser espiritual. Y si no lo es, algo no está bien. Algo no está bien. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Sencillo, ¿verdad? O es de Dios o es del diablo. Aquí no hay medias tintas. O sea, Jesús les dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo. No hay otro que yo sepa que nos puede poseer. O lo posee Dios o lo posee el diablo. Usted decide con quién se quiere ir. ¿Cuántos jugaban de eso, de la bolita de oro? ¿Con quién te vas? ¿Con Satanás o con el ángel? ¿Se acuerdan? Pues así es la cosa. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a las pasiones, ¿verdad? A causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia.
¿Qué quiere decir esto? Que el Espíritu vive a causa de la justicia. Bájale un poquito el volumen, Aldito. Quiere decir que usted fue justificado. ¿Sabe? Cuando usted reconoció que Jesús era el Salvador de su alma, de su vida, su espíritu fue justificado. Eso quiere decir, eso es un término legal, y quiere decir que el Señor Jesucristo tomó su lugar, y en vez de que a usted lo condenaran al infierno, Él dijo: yo voy a pagar todo lo que este hizo, yo voy a pagar lo que a Él le correspondía. No le hagan nada a Él, libérenlo del infierno, yo voy a ir a ultratumba en vez de que vaya Él. Entonces usted fue justificado. Alguien más pagó por usted, pagó su deuda y con sangre lo pagó. Entonces usted fue justificado. Hemos sido justificados para ser llamados justos en el nombre de Jesús, porque el Espíritu vive a causa de la justicia. Todo el que es justificado, su espíritu ya está vivo. Ya no tiene por qué ser dirigido por el alma, sino por el Espíritu. Y si alguien no está seguro que ha sido justificado, hoy es un día que usted puede pedirle al Señor que lo haga. Verso 14 y 16, al 16. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Cómo podemos ser guiados por el Espíritu de Dios? Oyendo la voz del Espíritu Santo que está en el espíritu humano. Porque el espíritu humano fue diseñado para que viniera a morar en él el Espíritu Santo de Dios. Hay gente que dice: no, yo voy a la iglesia, es bueno por acompañar a mi esposa, yo oigo, son bonitos, me gusta cuando predica el pastor Elías, qué bonito. No, esto no se trata de eso. Esto no es de que vengo a oír porque me gusta, ni porque voy a estar entretenido, ni para que tener calmada a la señora. No, no, no. Esto es un asunto de definición de vida o muerte. Esto es un asunto de que con quién quiere usted vivir y dónde quiere usted estar el resto de su vida. Esta es una situación de que usted define la eternidad, dónde la va a pasar. Yo no sé usted, pero yo cuando me he quemado un dedito en la estufa, ¡ay, qué llanto, qué dolor! No digamos estarse quemando en el lago de fuego y de azufre, ni quiera Dios. Debe ser terrible. Y la eternidad no tiene vuelta atrás. Yo no le quiero meter miedo de ninguna manera, pero la verdad es así. Aquí decidimos dónde vamos a pasar la eternidad. Es una decisión voluntaria, personal y de todo corazón. No es porque me miren, no es porque para que digan que ya no. Ay, esa hermana Helen, cómo molesta que acepte a Cristo. Ay, vaya pues, hermana, para que deje de molestar. No, no es eso. Es una decisión personal de vida o muerte. No hay forma de ser guiados por el Espíritu de Dios si no hemos sido justificados. No hay manera. Pero aquí dice claramente que los únicos que son hijos de Dios son los que son guiados por el Espíritu Santo. O sea que hay un montón que dicen que son hijos de Dios, que realmente no lo son, porque son guiados por sus sentimientos, por sus emociones, por su intelecto, no por el Espíritu Santo. Lo dice la Biblia, no lo digo yo. Aquí dice eso. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. Es decir, que Dios Padre nos adoptó como hijos suyos. Nos hizo nacer de nuevo, nos metió en el vientre para hacernos nacer otra vez. Por el cual clamamos, Abba Padre. Es decir, si no fuera por el espíritu de adopción del Padre que nos tomó otra vez, no podríamos reconocer ni tener la revelación de que Él es nuestro Padre. Podemos llamarle papá, papito, papaito, Abba Padre, como usted quiera, Father, Daddy, como lo quiera llamar. Pero la única forma como eso puede ser es por la revelación de aquel que nos adoptó como hijos suyos. El Espíritu mismo, el Espíritu Santo, da testimonio a nuestro espíritu. O sea que una de las funciones del espíritu humano es recibir el testimonio del Espíritu Santo de que somos hijos de Dios. Y el que sabe que es hijo, nadie lo puede convencer de lo contrario. Cuando el diablo tentó a Jesús en el desierto, le dijo: si en verdad eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él sabía que era hijo de Dios. Por ahí no lo podían tentar.
Pero si nosotros tenemos una identidad wichi wichi, guacha guacha, con cualquier cosa nos hacen caer. Ay, no, a saber si seré hijo de Dios. El que lo duda ya no lo es. ¿Me explico? El que lo empezó a dudar es porque no lo es, porque no está siendo guiado por el Espíritu Santo. Seguimos, Romanos 8:19. Y quiero que veamos con mucho cuidado estos versos del 19 al 23. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. ¿Cuáles son los hijos de Dios? Los que son guiados por el Espíritu Santo. La creación está esperando que se manifiesten aquellos que son guiados por el Espíritu Santo. O sea, no es de todos los hombres que esté esperando la manifestación, solo de los guiados por el Espíritu Santo. Porque la creación fue sujetada a vanidad, es decir, a cosas vanas sin importancia. No por su propia voluntad, es decir, la creación no quería ser sometida a vanidad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. O sea, Dios mismo le dijo: creación, aquí se me va a quedar retenida un ratito, el tiempo va a transcurrir, pero ustedes no. Así se van a quedar en este estadio hasta que los guiados por el Espíritu Santo se puedan manifestar. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que los que son guiados por el Espíritu Santo, los hijos de Dios, un día también verán la adopción de sus cuerpos mortales. Es decir, que un día dejaremos de tener un cuerpo corruptible para tener un cuerpo incorruptible de gloria. Cuando está hablando de gloria y libertad gloriosa, está hablando de la transformación de nuestros cuerpos, porque la Escritura nos dice que todo lo corruptible se vestirá de incorruptibilidad. Todo lo corruptible dejará de ser corruptible. ¿Qué es lo incorruptible? El espíritu del ser humano. ¿Qué es corruptible? El cuerpo, el alma, pero es incorruptible el espíritu. Entonces, cuando los hijos de Dios, guiados por el Espíritu Santo, tengan cuerpos glorificados, o sea, que se manifiesten en gloria, la creación va a ser liberada, al igual que nosotros. Pero quiere decir que lo que nos garantiza que un día tendremos cuerpos glorificados es que hoy día seamos guiados por el Espíritu Santo. Si hoy somos guiados por el Espíritu Santo, vivimos como verdaderos hijos de Dios, y eso nos garantiza que nuestros cuerpos van a ser transformados o renovados. Amén. Porque sabemos, verso 22, que toda la creación gime a una, y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Está hablando aquí el apóstol Pablo, que ya han recibido el bautismo del Espíritu Santo. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestros cuerpos. Usted recuerda que el apóstol Pablo decía: ay, pobre de mí, ¿quién podrá liberarme de este cuerpo de muerte? O sea, él tenía una revelación del tiempo de la gloria postrera, una revelación de lo que sería cuando ya no tuviera limitación en su cuerpo físico. De hecho, Pablo tenía un aguijón en la carne que no sabemos exactamente cuál sea. Algunos dicen que era en los ojos, otros que en la piel, otros que era otro problema más profundo. Pero sea cual sea, él iba a ser libre de ese aguijón cuando tuviese un cuerpo glorificado. Entonces el apóstol Pablo gemía: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo voy a ser libre de este cuerpo de muerte? O sea, mientras nosotros no queremos morirnos y estamos: ay, no, ¿será que un día me voy a morir? No me quiero morir. Pablo decía: ¿ya qué horas me muero si yo quiero ser liberado de este cuerpo mortal? Yo lo que quiero es estar en la presencia plena del Señor para disfrutar toda la gloria de Él. Me explico. ¿Sabe por qué? Porque él había sido llevado al tercer cielo. Él había tenido revelaciones de lo que era estar con el Señor. Entonces él lo que menos quería era estar en este mundo corruptible. Lo que quería era hacer sus maletas e irse para estar eternamente en gloria. Y él anhelaba aquello, él tenía una revelación de aquello. Nosotros, como no hemos tenido una probadita de lo que es allá arriba, nos queremos quedar aquí. Pero él sabía lo que era la gloria. Ahora hay una garantía que aquellos que son guiados por el Espíritu Santo van a poder conocer esa gloria que ya no los limite la materia, lo físico, lo material. Romanos 8:29.
Este es el último verso que voy a leer y espero que le pongan mucha atención. Porque a los que antes conoció, o sea, los que creó, amados, los que creó en aquel tiempo, que los conoció en espíritu y los enseñó, ¿sí? También los predestinó para que fuesen hechos. ¿Se acuerda? Hechos, la palabra hacer, conforme a la imagen de su Hijo, Jesucristo. O sea, fíjese que en el principio dice que creó Dios al hombre, varón y hembra los creó a imagen y semejanza de Dios los creó. Pero ahora dice que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, no del Padre, sino del Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, o sea, Jesucristo, y que nosotros seamos conforme a su imagen, tengamos su carácter, seamos nacidos de nuevo como Él el primogénito de muchas criaturas de la nueva creación. El hombre conformado según Dios, la nueva creación, como Dios lo creó en el principio en su mente, pero que no fue así en lo natural porque Adán se encontró con iniquidad y pecó. Pero aquí estamos hablando de una nueva creación redimida, donde el poder de la sangre nos limpia para poder ser lo que Dios quiso desde el inicio a través de su Hijo Jesucristo. No hay otra manera, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, o sea, a esos que Él conoció y que creó desde el principio, también llamó. A estos los llamó. ¿Cuántos aquí saben que fueron llamados a salvación por el Señor? Yo estoy segura, plenamente convencida. Los que no están seguros hoy necesitan recibir a Cristo, porque veo que la mitad no levantó su mano. Entonces, si usted está aquí y no está seguro que Dios lo llamó a salvación, hoy es el día de salvación para usted. Y a los que llamó, o sea, aquellos que nos conoció, hizo nuestro espíritu, a estos también justificó. Ya le dije que justificar tiene que ver con regenerar nuestro espíritu, y que Él pagó el precio por nosotros para que ya no fuéramos al infierno. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Está hablando de un presente continuo, que en la eternidad Él ya nos glorificó. Quiere decir que si Él nos llamó, si Él nos justificó, si estamos aquí, si somos guiados por el Espíritu Santo, tenemos la certeza que vamos a tener un cuerpo glorificado, porque en la eternidad de Dios Él ya lo hizo, ya fue hecho. Nosotros solo tenemos que caminar hacia adelante. O sea que la primera cosa de lo cual usted tiene que estar convencido es cuál es su destino y su diseño en Dios, en el Espíritu. No tanto qué va a hacer aquí en la tierra en los siguientes años, sino hacia dónde camina usted en Dios. Eso es lo primero de lo cual tiene que estar convencido. Que usted fue justificado, que usted está siendo guiado por el Espíritu Santo, y que usted va a ser glorificado un día, y que cuando usted sea glorificado, la creación va a ser liberada de vanidad. Eso es lo primero que tiene que saber. Pero si somos creyentes, estamos en una iglesia, creemos en un Dios todopoderoso, pero no sabemos realmente, ay, que yo no sé, y qué va a pasar allá, y cuando uno se muere, y que usted tiene que tener la certeza de para dónde va, de cuál va a ser su condición. Y si usted es guiado por el Espíritu Santo, como dice la Escritura, entonces el Espíritu Santo lo va a llevar paso a paso a lo que usted tiene que hacer, y qué es lo que va a estudiar, y en qué va a trabajar, y a qué se va a dedicar, etcétera, etcétera. Pero eso es secundario, eso no es la visión, eso no es el objetivo, eso solo es un medio. Pero lo que importa es lo que usted va a alcanzar en Cristo Jesús, lo que va a alcanzar espiritualmente. Eso es lo que importa. Que usted al final nos encontremos todos y podamos ver que hemos vencido, tenemos el galardón de vida, cumplimos aquello para lo cual fuimos enviados por un corto tiempo a este lugar llamado tierra, y que no nos quedamos en el camino como algunos, ¿verdad?, que salieron de Egipto, y algunos quedaron tendidos en el desierto y no llegaron al final. Ellos sabían que su objetivo era Canaán. El objetivo era Canaán. No tanto sabían si iban a pasar por Cades-Barnea, por Jericó. No, ellos iban para Canaán. Ese era el objetivo. Usted tiene una Canaán espiritual también que tiene que alcanzar. Para llegar a Canaán usted necesita ser guiado por el Espíritu Santo. Y para eso usted necesita que su espíritu sea justificado. Usted necesita nacer de nuevo.
Así es que yo quiero preguntar en esta mediodía, ¿hay alguien que este día necesita tomar la decisión de creer que Jesús es su único Salvador, para que su espíritu sea despertado, sea justificado y comience a ser guiado por el Espíritu Santo y no por sus emociones, no por sus sentimientos? Quiero preguntar si hay alguien que hoy quiere tomar esa decisión y quiere pasar al frente, y queremos declarar juntamente con usted que hoy es el día de su nuevo nacimiento. ¿Habrá alguien? ¿O todos los que están aquí están seguros de que han sido justificados? ¿O habrá alguien que quizá hace un tiempo ya reconoció a Jesús como su Salvador, pero ha andado como ha querido? Y hoy el Señor te está llamando para que comiences a andar dirigido por el Espíritu Santo. Sé que hay personas aquí que necesitan hoy ponerse a cuentas con el Señor y decirle: de aquí en adelante, Señor, quiero ser dirigida por tu Espíritu Santo, dirigido por tu Espíritu Santo. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Aleluya. Gracias, Padre. Sé que hay más. Gracias, Jesús. Vente acá, Carlita. Gracias, Jesús. Oh Santo, poderoso. Aleluya. Gracias, Jesús. Aleluya. Uy, sí, Señor. Un nuevo tiempo, es un nuevo tiempo, es un nuevo día, es un nuevo amanecer, es un nacer de nuevo, es algo glorioso. Tu vida va a cambiar. Aleluya. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Pastor Remo, Pastora Rosy, Pastor Elías, Pastora Abby, Pastora Mirlen, ¿quieren venir? Nos ayuda. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Espíritu de Dios, gracias. Declaramos un nuevo tiempo, tiempo de salvación, tiempo de liberación, tiempo de nuevos nacimientos, tiempo de nuevos comienzos, tiempos de amanecer, tiempo de comenzar, tiempo nuevo, tiempo nuevo, tiempo nuevo. Hermana Yona, por favor, puede ayudarnos, hermano Oscar. Tiempo nuevo, tiempo nuevo, tiempo nuevo. Aleluya. Hermana Ninfita quiere ayudarnos, por favor. Aleluya. Y oh, ya. Santo eres Dios Todopoderoso. Rosario, ¿cómo se siente, hija? ¿Puede ayudarnos a orar por alguien? ¿Cómo se sienta usted? Diga, mamá, tiempo nuevo, tiempo nuevo, tiempo nuevo, tiempo nuevo. Gracias, Jesús. Gracias, poderoso Jesús. Declaramos nuevos nacimientos. Declaramos, Señor, la justificación de su Espíritu. Señor, y la guianza, la dirección de tu Espíritu Santo, Dios mío. La dirección, hermano Martín, por favor, hijo. La dirección de tu Espíritu Santo, Señor, para ellos, para cada uno. Usted ore en lenguas, ore. Ore usted, ore en lenguas, que el Espíritu de Dios le indique qué debe orar, cómo debe orar. Oye, mamá, y de pronto no es ni por ellos, a lo mejor tiene que orar por usted mismo. Que Dios traiga revelación a su corazón de que usted necesita. Tiempo nuevo, tiempo nuevo, tiempo nuevo, tiempo nuevo. Oh, aleluya. Oh, aleluya, aleluya. Santo, 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 poderoso, poderoso Dios, poderoso. Oh, Santo Espíritu de Dios. Y Kamai Suru, hermana Glenda. Y Karama mama y Sukurubai si ama. O Ramai Sukurubai si Karaba baba. O remememe suruma y Kama si. Oh Santo, poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios. Póngase en pie, celebre
Celebre por favor esta decisión de sus hermanos. Celebre por favor lo que Dios está haciendo en esta hora en el corazón de cada uno. Declaramos un nuevo tiempo, declaramos un nuevo tiempo, un nuevo amanecer, un nuevo comenzar, un comenzar glorioso. Oh, en el nombre poderoso de Jesús sea activado el propósito de Dios en sus vidas, el diseño interior activado, Señor. Justificado su espíritu. Oh, poderoso Dios, poderoso, poderoso, poderoso. Eres santo, Señor. Eres digno de alabanza. Eres digno de gloria, digno de honra. Estamos agradecidos contigo, Señor, por ese tiempo hermoso, por este tiempo nuevo, por lo que tú haces en los corazones, en las vidas de cada uno. Oh, declaramos tu gracia y tu favor, Señor. Tu gracia y tu favor, la libertad, la libertad, la libertad, libertad, libertad de su alma. Libertad, libertad, conversión, libertad, libertad, libertad. Oh, y nuevo tiempo, nuevo tiempo, nuevo tiempo. Aleluya. Oh, santo, 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 santo. Bendito eres, Señor. Te agradecemos porque eres un Dios bueno. Muchas gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Santo Espíritu, Santo Espíritu, Santo Espíritu, glorifícate. Ruach HaKodesh, Ruach HaKodesh, Ruach HaKodesh. Aleluya. Ruach HaKodesh, Ruach HaKodesh, Ruach HaKodesh. Aleluya. Santo Espíritu, Santo Espíritu.